Este sábado en La Gente que Habla con Dani Terrero. A Guido Gómez Mazara, bienvenido Guido. Pero hay gente que ha trabajado desde el punto de vista intelectual de la relación entre el poder y los medios de comunicación y su capacidad de manipularlos. No obstante eso, tengo que reconocerte que es una de las posiciones más gratificantes que existen. Águila no caza mosca. Que en conversaciones que tenían con Jan Alain, él hacía una especie de esquema de dirigentes políticos. Eso sí es persecución política. Te permite mejorar las condiciones del ser humano a través de mayores niveles de seguridad. La renuncia de Miriam Germán Brito solo alegraría a sectores que se robaron este país y quiere que no lo persigan. ¿Tiene alguna posición en el PRM? ¿Alguna posición? No. Yo cuando llegué al partido dije que no quería ningún tipo de cargos. Ni en el partido ni en el gobierno. Lo dije, ¿eh? Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dani Terrero, como cada sábado un programa especial a la altura de nuestra audiencia, y hoy no es la excepción, como cada sábado transmitiendo desde las maravillosas instalaciones de Central Gastronómica, un restaurante espectacular con una cocina exquisita que usted debe visitarlo. Debe visitar este establecimiento para que pruebe las delicias que se preparan acá. Recordar que este programa usted lo puede ver a través de Carivisión, Canal 26, El Nuevo Diario TV, Ruta 66 y TV Quisqueya, nuestra gente de TV Quisqueya que pueden disfrutar de este contenido el mismo día sábado. Hoy estamos recibiendo aquí en nuestro set a Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido. Decir que este programa hoy lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a estar presentando una entrevista que hicimos con Guido Gómez Mazara y también vamos a presentar un fragmento de una entrevista que le hiciéramos al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante fue procurador, para ustedes tengan una perspectiva de cosas que se comentaron ahí y podemos tener dos instancias con relación, esto a propósito de que el ex procurador está siendo sometido a la justicia por temas de corrupción. Bienvenido, Guido, a La Gente Habla. Gracias, un placer. Guido, te ves tranquilo, muy tranquilo. No, el que goza de la gracia divina no tiene por qué exaltarse. Tú no tienes sobresalto de dormir, tú te acuerdas, duermes tus horas. ¿Cuántas horas tú duermes? 6 horas regularmente. 6 horas regularmente. ¿Te acuestas tarde entonces? Sí, porque yo concilio el sueño leyendo. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo a Peter Drucker ahora. No trabajo sobre él. ¿Y tú no lees, por ejemplo, los expedientes que tú estás no, claro. Eso Pero eso es horario de oficina. Ah, eso es horario de oficina. En la noche tú lees ya otro tipo de lectura para distenderte un poquito. Claro. Y con relación a la televisión, esta nueva modalidad de series, de Netflix, de Amazon, lo veo todo. ¿Viste cómo se convirtieron en tiranos? Excelente. ¿Qué te parece? Bien, me gustó más la parte de Idi Amin. Sí. Me llamó la atención su proceso de construcción del poder, cómo sustituye a un presidente de manera atropellante, cómo ejerce el poder. Esa parte. Y la reflexión que hace de las características, por ejemplo, de Gaddafi, cómo asciende al poder. ¿Tú crees que era un patrón de la época? Porque todo como que giraban en torno al mismo... Sí, porque los procesos autoritarios se dieron mucho en el mundo como resultado, primero de la perturbación que existía con el tema de Guerra Fría. Habían dictadores que eran legitimados. Y en el caso del Medio Oriente hay un factor también de carácter cultural. Pero afortunadamente ha ido un proceso de evolución y las democracias, con imperfecciones, han ido transitando el camino de elecciones libres, de instituciones que funcionen. Pero al final, ¿tú crees que algunos parámetros, aunque no tan rígidos, se mantienen en términos de estrategia? Como es el tema de la comunicación, en el caso de la manipulación, de la mediatización, claro, de la mentira, de manipulación de la verdad. Claro. Mira, fue Goebbels que repitió que el concepto de que una mentira repetida al veces se convirtió en verdad. Pero hay gente que ha trabajado desde el punto de vista intelectual de la relación entre el poder y los medios de comunicación y su capacidad de manipularlos. Estamos en la época de posverdad y todos esos elementos constitutivos van transformando la visión que tiene la ciudadanía respecto a la gestión de los gobiernos. Aquí se ha practicado eso, pero aquí en otra dirección, en una inversión masiva en los medios de comunicación, tratando de distorsionar y construir una verdad oficial,
Yo siempre le digo a la gente que lee una novela que se llama 1984, que escribió Orwell, que era una crítica a las sociedades autoritarias y hablaba de un concepto, el Ministerio de la Verdad, donde desde ahí se manipulaba todo. En esta época estamos siempre sometidos a eso y ese documental retrata en gran medida esas deformaciones de la relación entre gobierno y sociedad. En algún momento en el documental mencionan Haití, Sí. mencionan la dictadura de Haití, pero no mencionan a la República Dominicana. ¿Crees tú que Haití tiene mayor reconocimiento internacional? No me refiero a valoración, sino mayor conocimiento a la comunidad internacional que Haití frente a República Dominicana, porque uno nota que incluso en documentales, películas, se habla de Haití obviando a República Dominicana, aunque tengan parámetros. Recuerda que es el país más pobre de este hemisferio, que ha vivido en una especie de colapso continuo respecto de su institucionalidad, y siempre hay una observación de mayor compasión sobre la realidad haitiana. Pero bueno, la familia Duvalier ocupó un tiempo importante en el control político de Haití, pero también aquí pasó con Trujillo. Sí. Pero yo siento que la mayor referencia que se hace es por el drama institucional que ha vivido Haití históricamente. Partiendo de esa referencia, tu opinión sobre lo ocurrido en Haití, la situación actual, Una tragedia. es decir, no calificar Un magnicidio, lo histórico. un magnicidio es una tragedia. ¿Tienes alguna teoría compras alguna teoría No, de la que sean? yo pienso que la clase política en Haití no actúa con los criterios del siglo XXI. Y que las dos figuras de mayor importancia en Haití que tienen legitimidad y control político, porque el asesinado presidente es una persona construido sin ningún tipo de base electoral. Él es un famoso outsider, le decían el señor de lo banano, porque se había desarrollado en Haití, es educador de formación, pero en el ámbito de la agricultura exportaba banano a Europa, y ahí de una forma u otra Michel Martelly comenzó a estimularlo. Y sobre esas características ganó el poder. Lo que pasa es que ya hubo una especie de interpretación del texto constitucional. Él decía que no, que la había surgido en el 17. Por el tema de la... Y los otros decían que era en el 16 y entendían que se había tomado un año más de lo que respondía constitucionalmente, y llegó una tragedia lamentable que en términos políticos llama la atención, pero que en el orden del desplazamiento masivo de ciudadanos haitianos sin perspectivas que encuentran en la frontera una apertura para llegar a la República Dominicana, eso va a generar algún tipo de desquiciamiento de la tranquilidad en términos de migración a la República Dominicana. No estoy diciendo que la situación de Haití de una forma u otra perturbe el clima democrático dominicano, sino que siempre es posible que cuando un país tiene conflictos de cualquier naturaleza, encuentre la posibilidad de desplazarse al país más cercano. Y Guido, tenemos que conversar sobre primero, en términos personales, las situaciones que ha tenido. Tiene acusada una situación jurídica con Ángel Martínez, en la cual lo acusaste de difamación. ¿En qué está ese proceso? Y otro caso es que ¿por qué tú nunca te refieres a las imputaciones y acusaciones que te hace Linares? Lo primero es que yo soy una persona que cree en las ideas, que la debato, pero nunca el lodazal ha sido mi escenario por naturaleza. Entonces, mira, mi madre se quedó viuda con 22 años. E hizo un esfuerzo significativo para humildemente prepararme, adiestrarme. Y Juan Bosch tenía una frase célebre. Yo siempre la repito. Águila no caza mosca. ¿Cómo fue? Que águila no caza mosca. ¿Y a quién tú te refieres? ¿Cuál de los dos casos? No, es que yo tampoco voy a intercambiar un espacio contigo. Eso es como Para que no está, para nosotros aterrizarlo, eso es que no está al nivel. Águila no caza mosca. Que hay niveles, como dicen los muchachones, Pero los venga, vanos. una pregunta. Un deporte tan rudo como es el boxeo, ¿hay categorías? Sí, sí. Así que tú nunca le vas a responder a Linares. Águila no caza mosca. Y en el caso de Ángel, ¿en qué punto está la acusación? Sabemos que hay un pedido de que se debe presentar. ¿Qué procede en ese caso? No, mira lo que pasa. Yo, contrario a mucha gente, yo siento que la jurisdicción de juicio es el escenario por naturaleza donde se dirimen los conflictos legales. Aquí hay una fascinación por hacer de los medios tribunales, y no es así. Entonces yo, como soy abogado de formación, yo creo eso. En el caso que tú te has referido, los dos están siendo procesados y yo espero que los tribunales de la República dicten en función de toda la documentación que yo he aportado. ¿Crees tú que el Estado dominicano
ha sido un tanto negligente con relación a su participación en las decisiones políticas de Haití. Te lo digo desde el punto de vista, bueno, Estados Unidos, grandes potencias intervienen estratégicamente en las decisiones electorales para garantizar economía. Bueno, mi formación es política exterior. Y yo debo decir aquí que ningún Estado en principio puede inmiscuirse en los asuntos de otro Estado, sin importar la proximidad. En el caso tanto de Francia como de Estados Unidos, más los intereses de geopolítica le han hecho activar el circuito de la participación. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, lo humanamente razonable es por la proximidad, por el tema fronterizo, es tomar las previsiones del lugar para que una situación de perturbación de la paz o del ritmo democrático en Haití no nos afecte. Siento que el principal tema de reflexión que debemos recibir los dominicanos en el caso haitiano es el tema fronterizo. Y yo apelo a la sensatez, al entendimiento, al buen juicio, para que las políticas migratorias sean definitorias respecto a nuestra relación con el pueblo haitiano. Así como los Estados Unidos, Francia, España definen políticas migratorias que a veces son rigurosas y no la entendemos, yo aspiro a que este país sea mucho más efectivo en esa materia. Porque no se hace la pregunta porque pareciera que uno tiene mayor facilidad de ponerse de acuerdo con una persona que está a miles de kilómetros que un vecino cercano. Te lo planteo por el tema reciente, incluso del canal, en el cual estuvo a punto de existir una situación. Se llama Río de Jabón. Sí, del río Masacre. Es decir, le dicen Masacre, pero el río de Jabón. Y uno no entiende cómo algo tan sencillo no puede ser un tema de discusión. Mira, pero eso es parte, debe ser de una agenda de carácter institucional entre ambos países, donde se incorpore el tema del INDRI, que es un tema de un canal de riego, el tema de agricultura. Por ejemplo, aquí hay una empresa que ha generado un mecanismo laboral muy efectivo, donde los haitianos ingresan a República Dominicana, a nuestro territorio, trabajan, Grupo M, puedo decirlo, sí, y en la tarde regresan a su demarcación. Pero ha sido un déficit histórico de todos los gobiernos el tema de nuestra relación con el punto fronterizo. Siempre lo queremos reducir a actividad comercial, la existencia de un mercado binacional que activa toda la economía del sector, pero hay que ser mucho más precavido en nuestra relación con Haití. Tenemos que pasar a los temas de corrupción. Tú has sido una persona clave en los sometimientos de los temas de corrupción, las operaciones, Operación Coral, Operación Medusa. Faltan. ¿Tú participaste? ¿Cuáles faltan? ¿Tú participaste en la Operación 13 también? De la Lotería, no. A medida de que se han conocido estos casos. Creo que lo de lotería es una vagabundería. ¿Lo de? Lo de la Lotería Nacional es una vagabundería. Se llama Operación 13. Sí. Que de una forma u otra generó una especie de golpe a la imagen del gobierno. Esa es la verdad. Con una persona que viene del litoral nuestro, que se le dio la confianza, pero afortunadamente el gobierno se reaccionó. Y tenemos una Procuraduría Independiente que actuó como tenía que actuar. Pero hay un caso que alguna gente entiende que está estancado, incluso la misma persona involucrada, que es el caso de Kimberly, que no se ha vuelto a mencionar. Incluso ella escribió recientemente que quería que eso se definiera. Sí, lo que pasa es que eso está en un proceso de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, que tiene su tiempo. Y Kimberly, que es una gran amiga mía hace muchos años, es una persona que ha dado muestra que está interesada de que eso se defina para hacer carrera administrativa y política como siempre la ha hecho. Pero yo quiero reiterar que, contrario a otras experiencias recientes, una procuradora como Miriam Germán, sin vínculos con el sistema de partidos, es una garantía de que las cosas se hagan correctamente. Pero la garantía es en términos administrativos o en términos generales. Yo te lo digo porque los fiscales son los mismos que estaban en el gobierno pasado. Los fiscales son los mismos, producto de un proceso de profesionalización del Ministerio Público, en la que de una forma u otra los fiscales no coincide su proceso laboral con los ciclos electorales. Sí, y eso inclusive ha conducido, yo creo, que en muchas instancias
la cabeza del Ministerio Público está durmiendo con el enemigo, porque muchos activistas políticos están cubiertos con la tesis de la profesionalización del Ministerio Público. Por eso te lo menciono, porque cuando se habla de independencia del Ministerio Público, de que ciertamente hemos avanzado, de que tenemos en la Procuraduría General de la República una persona que no proviene de un partido político, de militancia política, yo creo que eso es parte de los avances que nosotros debemos tener, aunque lo adelante creemos un proceso para que sea general total, pero es un aval, porque nadie se va a prestar a tener a Miriam Germán en medio de una situación. Pero tenemos los fiscales en cada demarcación del país, que son los mismos fiscales que han manejado todos los casos anteriores, que fueron negligentes con casos que se están sometiendo ahora, porque lo que está ocurriendo ahora no debió ocurrir ahora, debió ocurrir durante... Pero mira, vamos a ser mucho más racionales. El PLD en su estrategia de dominio construyó una legalidad a su medida. Y eso pasó en el Ministerio Público. Es una tarea pendiente, no de sustituirlos por los del PRM, sino de crear las condiciones de una real institucionalidad. Hay gente en muchas demarcaciones que aparece todavía hoy en el padrón del PLD y el Ministerio Público. Siendo Ministerio Público. Pero también se tiene la idea, Guido, de que el trabajo del Ministerio Público de investigar lo estás haciendo tú, de que hay cosas que el Ministerio Público ha debido hacer y que lo estás haciendo tú. Entonces, ¿en qué está el Ministerio Público? Tiene mucho trabajo. Fíjate que en el ámbito en el que yo he tenido una mayor participación es en lo que jurisdiccionalmente pertenece al PETCA. Pero no, en el Ministerio Público hay un personal que está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que aquí hay una velocidad emocional respecto a los temas de persecución y el debido proceso. Por ejemplo, aquí hay unos abogados que han construido una especie de defensa técnica desde un observatorio. Todos eran contratados por la pasada administración. Y ellos están, por ejemplo, ahora preocupados, y pónganle comillas, porque hay un 57% de presos preventivos. Ahora están preocupados por eso. Pero ellos fueron parte esencial de una gestión anterior, donde tenían contratos igualas. Entonces, la preocupación no puede ser coyuntural, porque hay gente de sectores políticos que están procesados. Hay lo de Gualey, lo de Guachupita, lo de Los Minas, lo de Katanga. Pero precisamente derecho. A propósito que tú mencionas eso, la justicia de a pie, o sea, hay algunos que tienen la tesis de que se está involucrando mucho esfuerzo y dinero solo en perseguir el tema de la corrupción, sin que hasta el momento tengamos una ley que retorne esos recursos de extinción de dominio, y nadie habla de eso. Sí, pero vamos por partes. Tú no puedes decirle al Ministerio Público, no actúe hasta que. No. Es una responsabilidad en función de esa independencia de los poderes del Congreso, en este caso Senado de la República, donde descansa la iniciativa. Ahora, lo que resulta estrambótico, y lo hago como referencia, son expresiones propias de Melesio Morrobel. ¿Tú te acuerdas de Melesio Morrobel? Sí, claro. O sea, hay un senador del PLD, Delia Piña, que acaba de decir que los procesos de persecución de la corrupción impiden la inversión extranjera. Que fue miembro del Ministerio Público él. Sí. Es decir, una persona que conoce el procedimiento en materia de Ministerio Público. Fue militar también. Pues es muy activo. Sí, pero sus expresiones son propias de Melesio Morrobel. O sea, ¿en qué país del mundo garantizar persecución de la corrupción obstruye la posibilidad de que se invierta? Eso es parte de una cultura política donde la clase tradicional en el sistema de partido ha apostado siempre a la complicidad. Pero tú le diste una respuesta similar al secretario general del PLD. ¿No crees tú que fuiste un poquito rudo? Yo hago una reflexión puramente institucional. Mira por qué. ¿Quién era jefe del Ministerio Público anterior? Jean Alain. Sí. Salía del Comité Central del PLD a la Procuraduría. Eso sí tipifica una partidarización o persecución de carácter político en el proceso. Inclusive, personas imputadas en el caso de Odebrecht han señalado que en conversaciones que tenían con Jean Alain, él hacía una especie de esquema de dirigentes políticos. Eso sí es persecución política. Eso es sí activar el circuito de los partidos en el sistema del Ministerio Público. Ahora, lo que pasa ahora no. Por eso le respondí. Pero se vende a veces la idea, frente a la acusación al ex procurador general de la República, ahora que tú mencionas el caso de Odebrecht, de que los imputados en el caso de Odebrecht son inocentes y que el culpable es quien fue Ministerio Público en ese momento por someterlo. Hay una regla. La presunción de inocencia prevalece hasta que no intervenga una sentencia de fondo.
Eso le pasa a los de abajo, a los de arriba, a los de todos los sitios. Es una presunción de inocencia que es una regla. Ahora, también hay gente que orquesta expedientes con tantas lagunas que la intención ulterior es que se caiga técnicamente la acusación. Siento que eso pasó en el caso de Odebrecht. Inclusive doña Miriam, hoy procuradora, dijo siendo miembro de la Suprema Corte de Justicia de las falencias del expediente. Claro, hay una intención puramente política. Pero ahí hay, por ejemplo, gente del Ministerio Público de ahora, que era parte del Ministerio Público que instrumentó el caso de Odebrecht, como es el caso de Wilson Camacho, era parte de quienes presentaron la acusación del caso de Odebrecht. E hizo la acusación, esa es su responsabilidad. Eso no se trabaja en conjunto, se trabaja individual. Es decir, cada fiscal... Depende de las características del proceso. Pero en el caso específico del PETCA anterior, sí se trabajó en conjunto. Y él llevó la acusación. La mejor muestra de que este no es un ministerio público politizado es que tanto doña Jenny como el magistrado Camacho provienen del proceso de profesionalización del Ministerio Público que se inició no en este gobierno. ¿Dónde estaba Jenny antes de...? Doña Jenny ha sido fiscal en Santiago, fiscal en la capital. Pero antes luego de salir del distrito, ¿en qué posición estaba en el Ministerio Público? En la Procuraduría. En la Procuraduría General de la República. Finalmente, este tema de la Procuraduría, del ex procurador, ¿crees tú y los demás casos, como es el caso Coral, que involucra el ex jefe de seguridad del gobierno, que pudiera llegar o llevar al expresidente Danilo Medina al banquillo de los acusados en la condición que fuese, en la condición de testigo de... Hermano, es que los procesos de acusación no pueden limitarse por jerarquías sociales o políticas. En América Latina ha existido un proceso que ha desmantelado la complicidad entre una empresa brasileña y la clase política. ¿Qué pasó en Perú? Alan García se dio un balazo. Sí. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en Argentina? Es decir, la clase política tiene que entender de una vez y para siempre que una oportunidad en el Estado no es una licencia para enriquecerse y que hay consecuencias. ¿Y tú crees que esos casos obligatoriamente deben ser llevados, es decir, que los imputados deben llevarlo en prisión? Te hago la pregunta y debo hacerte siempre partiendo de lo que uno escucha. Obviamente que uno no debe solo guiarse por lo que uno escucha en redes sociales, porque obviamente hay mucha ignorancia, mucha gente que desconoce los procesos, pero uno advierte de manera lógica que hay personas que pueden conocer sus procesos judiciales estando en libertad o estando con alguna medida que no sea prisión preventiva. Vamos a explicártelo. El 99% de la gente que opina sobre los procesos no conoce los procesos ni estudia el expediente. Mira, la medida de coerción es un instrumento propio de la noción garantista de un sistema procesal. Desde 1884, las regulaciones procesales que han prevalecido en la República Dominicana tenían como tesis: tránquenlo y después averigüen. Draconiano, excesivo. Ahora bien, con las nuevas normativas, esas son expresiones de garantías. Claro, hasta que no intervenga una sentencia de fondo, la presunción de inocencia sigue prevaleciendo. Ahora, es en el año 2004 cuando se establece esta nueva modificación al ordenamiento procesal, donde la medida de coerción es una especie de balcón de garantía frente a cualquier tipo de imputado. Ahora, la coerción no tiene que ver con aspectos de fondo del proceso. Pero mientras tanto la persona está bajo llave. La coerción es un derecho que tiene todo imputado de preguntarle, en este caso, a una magistrada, pero puede ser juez o jueza, diciéndole: yo estoy al alcance de la justicia, magistrada, decida. Yo puedo destruir pruebas, magistrada, decida. ¿Qué dijo la magistrada Romero en este proceso? En el caso del ex procurador, él podía evadir la mano de la justicia. Él intentó irse 3 veces del país. ¿O es mentira? No. Su principal ayudante está prófugo y la Interpol anda buscando en España. Por el amor de Dios. Y con relación a la estrategia que ha diseñado el Ministerio Público con relación a los casos, digo estrategia comenzando por el caso Coral, donde se utilizó uno de los imputados para que fuera quien diera información, delación premiada. En este caso son personas que están imputadas también, no son personas... en el caso de Girón y en el caso de la Operación Medusa, que era una persona que está imputada por haber distraído 700 y tantos televisores de un almacén. ¿Qué nivel de credibilidad puede tener una persona que esté
aprovechando su situación personal para atribuir cosas que probablemente ocurrieron o le ponga su ITEVI. Dos preguntas técnicas. En la normativa procesal dominicana, ¿la delación premiada existe? Sí. Sí, claro. O sea, no está haciendo nada al margen de la ley. Correcto. En segundo lugar, ¿quién le ha dicho a ustedes que una persona que asume una condición de delator premiado en un proceso, eso implica borrarle la acusación? No. Pero hay una variación No. en la decisión. Porque Lo que entonces, hay es un proceso de consideración de ese Ministerio Público acusador que al final de la jornada será el magistrado o la magistrada, le hace juez o jueza, que decida sobre su suerte. No están diciendo que lo van a y liberar. esa opción se la dan a los demás. Por ejemplo, que Jean Alain le digan, dime lo que hay, que te vamos a cambiar, hablando en un lenguaje llano. Le dan esa opción a, mire, usted tiene la oportunidad de decir lo que usted entienda, acogerse a un proceso abreviado que la ley lo plantea. Todo imputado tiene el mismo derecho. Todo Se le ha dado. Sí, claro. Y esas declaraciones dadas por el señor de Moya, que dice que durante los procesos de interrogatorio, a cual fue él sometido, él indica que lo indujeron a hablar mentira con el propósito de preservar su libertad. ¿Cómo nosotros calificar eso? Que eso... O sea, que el delator, el delator premiado, oye, ¿cuál es el argumento? Todos somos iguales ante la ley, ¿sí o no? Sí. Entonces, hay una impugnación contra el delator premiado, la delatora, por la acusación original que tiene. Sí. Pero contra el señor de Moya no hay ningún tipo de impugnación. Por lo dicho, pero claro. Que recibió un contrato, sí, que está siendo investigado. Es correcto. Hermano, aquí hay un argumento de clase respecto de los procesos de persecución de la corrupción. Como son gente que pertenece a un sector social y a un nivel político, lo quiere medir con una regla. Pues el que se roba un pollo en este país, ese no tiene abogado, no tiene política de comunicación, no tiene quien lo defienda. Yo aspiro a una sociedad donde todos seamos iguales frente a la ley. Nada más. Se ha estado difundiendo una leyenda urbana sobre la posibilidad de que la magistrada Miriam Germán Brito renuncie. No, vea, ahora tu tiempo. Esos son gente que están perturbados porque es una persona impenetrable respecto de las prácticas tradicionales con que mucha gente en este país se entendía en el Ministerio Público. Es decir, descartado totalmente esa posibilidad desde el punto de vista del gobierno. La renuncia de Miriam Germán Brito solo alegraría a sectores que se robaron este país y quiere que no lo persigan. Pero puede ser peor para ellos, porque si renuncia Miriam, no hay posibilidad de que Jenny sea procuradora, sería peor y eso para es ellos. facultad del presidente de la República. Pero no sería peor para ellos. Eso es facultad del presidente de la República y yo no me inmiscuyo en ese tipo de temas. Ahora, de que el Poder Ejecutivo dio una señal de compromiso con la independencia de la justicia, lo ha dado. Y no solo en términos de nombrar 1.900 millones de pesos más el presupuesto de Procuraduría. Aumento. Sí, o sea, un sentido de compromiso que hay. Lo que pasa es que la Procuraduría no tiene periodistas. ¿Que no tiene? No tiene política de comunicación. Tú sabes lo que estoy hablando. Tenemos que hacer una pausa breve y de inmediato vamos a continuar. Yo quiero que hablemos un poquito de política a propósito de unas conferencias que tú estás iniciando. ¿Cuál es el propósito que persigues? Y hablar sobre el tema de los compañeros, que tú has sido incisivo con el tema de eso. Bueno. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Guido Gómez Mazara. Retornamos en breve. El presidente nunca te ha preguntado, Guido, ¿qué tú quieres? ¿No? Pero lo que uno habla con un presidente nunca lo dice. Eso es verdad o es teoría, eso, Guido. No, que siempre por dicen eso de prudencia, que... yo trabajé con uno.